Bienvenida desde aquí, desde Argentina. No hay fronteras, ¿eh? Este año es maravilloso. Claro, Me encanta este intercambio, me encanta todo lo lindo también que se puede dar, no solamente de las miradas de dos personas con respecto a un tema, sino todo eso que tenemos detrás, ¿no? Estas costumbres, esta, estas, estos usos y costumbres que cada uno de nosotros en su país tiene. Y me así encanta es. este intercambio, me encanta esta posibilidad de poder compartir este rato con otras formas de pensar, otras formas de interpretar la vida. Así que muy contenta por la invitación, muchas gracias. Gracias a ti, porque es una enorme satisfacción sabiendo que tú eres una persona con mucha experiencia, mucha práctica, eres especialista, ella es especialista en emociones, ¿de Ni más acuerdo? ni menos. Así es. Así que bueno, comencemos. ¿Para ti qué son las Comenzamos. emociones? Bueno, a mí me gusta pensar al ser humano con cuatro cuerpos principales. El primero, el mental, el que estamos más acostumbrados a utilizar. El segundo, el físico, ¿no? El cuerpo como nave que nos lleva en esa mente, otra parte las emociones y el espíritu como tercero y cuarto cuerpo. Entonces, mi mirada de ser integral es que no hay ningún cuerpo más importante que el otro, sino que tenemos que observarlos plenamente y conscientemente para que ningún cuerpo sea más importante que el otro. Estamos muy acostumbrados a que la mente nos lleve, a que la mente programe, sea productiva, nos dé resultados, nos lleve a lugares de éxito. Pero claro, ¿qué pasa cuando vienen estos cambios abruptos, ¿no? Cuando todo nos pone en otro escenario. Y para mí entonces el cuerpo emocional, las emociones, que son esa vibración profunda que no tiene forma hasta que no nos concentramos en sentirlo en el cuerpo. Y Claro. yo les hago ahora pensar a todos ustedes que dibujen la alegría. ¿Cuál es el tamaño o cuál es la forma de la alegría en este instante? No tenemos idea. ¿Cuál es la forma o el tamaño del enojo, del miedo? Imposible de describir. Pero cuando uno empieza a pensar en las emociones, que claramente sí las distinguimos, son muy pocas las personas que no distinguen sus emociones. Me ha pasado de tener pacientes que no tenían ni la menor idea la diferencia entre un enojo, la ira, la frustración o el resentimiento. Pero todo se empieza a poner en práctica, todo se empieza a refinar y el cuerpo físico es un gran traductor de las emociones que nos recorren internamente. ¿Y Así qué es. pasa con ese traductor? ¿Y qué pasa cuando las emociones son demasiado grandes y se instalan continuamente en un mismo lugar de nuestro cuerpo? Bueno, lo que sucede es que nos enfermamos. Enfermamos esa parte del cuerpo porque, como decíamos antes, las emociones son vibraciones. Cuando están en negativo, cuando están densificadas, cuando son emociones que nos abruman, que nos llevan para abajo, como la ira, el enojo, el miedo, el dolor, el sufrimiento, son de baja vibración. Entonces, el cuerpo, que es el traductor de esa emoción que se ubica y se aloja en ese lugar del cuerpo, se instala y cuando se repite mucho, terminamos enfermando. Entonces, todos están muy unidos, mente, cuerpo, emoción y espíritu, están todo el tiempo interrelacionados. Por eso es importante hablar de los cuatro para poder entender en un tema como el que hoy nos llama, que tiene que ver con las emociones y el cambio, entender un poco, y si lo vemos comenzando a distinguir estos cuatro cuerpos, podemos entender cómo se van moviendo continuamente los cuatro y el movimiento habla de equilibrio. O sea, somos seres en movimiento y nuestro cuerpo emocional se mueve todo el día. Puede ser que a la mañana amanezcamos muy contentos y al mediodía ya nos sentimos enojados y a la tarde Exacto. sentimos un poco de miedo. Es así, somos seres en movimiento, no hay nada que hacer. Así es. Bueno, yo creo que fielmente las emociones son expresiones de la conciencia. Y pienso, como anteriormente lo mencioné en una historia, y es que hay veces que estamos pasando, hay veces que queremos un cambio. Sin embargo, ya obtener un cambio en nuestra vida que sea positivo o negativo, ya eso se asimila a nuestro cuerpo, a nuestra mente como un cambio, ¿vale? Total, Entonces, lo que sucede es que como estamos condicionados, estamos programados, ya no, no conocemos
esos cambios abruptos. O sea, lo que solemos conocer son los cambios emocionantes, los cambios que nos abruman, que nos dan mucha hostilidad, pero no esos cambios que son tan pequeños, tan minuciosos, que son las elecciones, como que a ti se te presenta una oportunidad de leer, tienes una oportunidad en el día de leer. Son pequeños Bueno, cambios. vos hablabas de algo muy importante que tenía que ver con la programación, ¿no? Justamente el que nos programa es nuestro hemisferio izquierdo, es al que le llamamos, me gusta a mí llamarle cerebro, y al hemisferio derecho me gusta llamarle mente. Y para mí yo distingo esto muy, muy, muy de manera casi tajante porque el cerebro es el que nos programa. Así es. El cerebro es el que nos dice 2 más 2 es 4, que la forma es cuadrada o circular o triangular. En cambio, la mente, el hemisferio derecho, es infinito, es como una caja de Pandora, es como abrirla y abrir el universo mismo. Entonces, esa parte no nos condiciona, no nos programa. La que nos programa es la izquierda, es tengo que, frente a esta persona que espera esto de mí, tengo que conducirme de determinada manera, frente a este cambio tengo que actuar de determinada otra. El punto es, como vos decías, ¿qué pasa cuando el cambio es grande? ¿Qué pasa cuando viene de afuera algo tan grande y tan tormentoso que no se trata de esos pequeños cambios a los que estamos adecuados, acostumbrados, y entonces Así viene es. esa gran ola que nos arrasa y nos lleva, como este año, ni más ni menos? Yo lo que digo es que la emoción y el pensamiento es muy interesante ponernos a pensar un ratito cuál es primero y cuál es después, ¿no? Vos hablabas un poco de programación y un poco de sentir, y yo digo, me gustaría preguntarles a los que nos están escuchando si creen que primero es el pensamiento y de allí aparece la emoción, o si previa es la emoción al pensamiento. Muy importante. Gran Y pregunta. ahí nos quedamos como, wow, pensando un ratito. eh, y yo lo que digo es que cosa bastante contraria a lo que creemos, en el interior se va gestando un mar de emociones que Una ola, muchas una ola. veces, que muchas veces no capta nuestra cabeza, nuestro cerebro. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Cuando el cambio es muy grande, es una ola, un terremoto muy grande que aflora de adentro, porque fuimos registrando o no muchísimos estímulos que de repente generaron ese gran cambio. Y ahí recién se pone en activación el pensamiento. ¿Qué hago con esto? Te aparecen los miedos, te bloqueas, el cerebro intenta buscar en su disco duro, en su hardware, a ver dónde está la información para poder atacar a este estímulo y no puede. Porque ese gran cambio, esa gran ola, se llama crisis. Y la crisis es romper un viejo paradigma con el que venimos viviendo, una meseta a la que estamos acostumbrados y adecuados, y que las placas tectónicas, ¿no? Las placas de la Tierra, lo saben mucho los países que sufren grandes terremotos, las placas empiezan como a presionar, presionar, presionar. Este sería el viejo paradigma, mi vieja forma de vivir, y Claro. esta sería la presión del nuevo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién gana siempre? Lo nuevo. Lo Porque lo viejo. nuevo viene a ofrecerse a tu vida para que tengas nuevas oportunidades. Pero no nos gustan los cambios, Así es. porque la placa que viene nueva siempre va a ganar sobre la vieja, ¿no? Se va a imponer, pero para esto se va a resquebrajar todo. Para esto los edificios, como en un terremoto, se van a venir abajo. Y una vez que se vengan abajo, vamos a poder observar varias cosas. Entre los escombros vamos a ver y vamos a poder elegir con qué nos quedamos y con qué no. Y los que tuvimos la habilidad de construir edificios flexibles, es muy probable que sobrevivamos al terremoto mucho más que el que construyó un edificio rígido. ¿Sabes? Y disculpa que te interrumpa. Tú estás diciendo una cosa muy importante. Y lo que para mí parece muy vital es que tú seas consciente. Pero supongamos que tú eres consciente, ya sabes identificar absolutamente esos escombros como tú los venías diciendo. Sin embargo, las personas no son conscientes, las personas quieren cambiar sus creencias, su modo de pensar, su modo de actuar. Y si cambian su modo de actuar, tienen mejores elecciones, un excelente comportamiento, cambian sus relaciones, tienen mejores finanzas. Sin embargo, la mayoría de las personas piensan que quieren cambiar sus creencias
pero todavía todavía siguen sumergidos en el victimismo, en la autocomplacencia, se castigan, se condenan a sí mismos, siguen siendo unas personas negativas, ellos teniendo la conciencia de que necesitan cambiar. Pero ahí volvemos al punto. Emoción versus cerebro, versus el cuerpo mental. Y acá volvemos a algo clave. ¿Por qué se forman las creencias? La creencia es un pensamiento que queda hecho frase, mandato, y que es el que nos rige la vida. Pero, ¿de qué se trata ese pensamiento, esa frase que se instauró como creencia? En muchas heridas emocionales que nos obligaron a pararnos a vivir un rol a través de sufrimiento. Entonces, nos pasamos muchas décadas tratando de sobrevivir a los estímulos, a nuestro sistema familiar, a nuestro sistema tribal, a nuestra comunidad, Así es. al bullying, a nuestros pares en el colegio. Entonces, con nuestra baja autoestima, que todos la tenemos y con la que todos venimos, vamos tratando de hacer lo que podemos con lo que tenemos y vamos tratando de adaptarnos, en realidad sobreadaptarnos. Entonces es todo un esfuerzo y para eso, ¿qué hacemos? Tapamos esas emociones. Pero las emociones hablan, llevan a la superficie a través de las creencias. Uno de los trabajos más fascinantes que me gusta hacer desde la psicología emocional es romper los patrones de conducta. Muy Es importante. romper las creencias. Pero las creencias no se rompen repitiendo lo contrario. Hay una fórmula muy norteamericana que dice, bueno, repetí, repetí, repetí que vas a ser exitoso y te va a ir bien. No, no va a pasar eso. No. Porque si a vos no te va bien, es porque vos estás identificado en un rol de perdedor. Es Así que es. tus heridas te llevan muy, muy hondo, que vos no te sentís fuerte suficiente, que vos no te sentís tal vez merecedor, que vos no tenés la valía suficiente para que la vida refleje y te vaya bien. Así es. Entonces, ese es el punto importante, que otra vez tenemos que hundirnos y navegar nuestras emociones para romper ese edificio forjado en creencias, ese edificio sólido, brutal, hormigonado, inflexible, que es lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. Así es. Bueno, como en verdad, lo que tú estás mencionando, yo lo llamo oro. Eso es puro oro. Y también llego a pensar que no tiene absolutamente ningún significado. Cada persona le puede dar el significado a eso que tú estás mencionando en este momento, porque es algo muy valioso. Lo que yo he notado en muchas personas que me escriben, y es esto, quieren cambiar sus emociones, pero todavía siguen en los mismos patrones de comportamiento, todavía siguen conectando los mismos circuitos en su cerebro, ¿me entiendes? Con las mismas creencias. Total. Incluso leen, se compran libros, cantidades de libros, pero la información no siempre te va a dar entendimiento. Y porque la información, volvemos, es hemisferio izquierdo, es conocimiento. Y de lo que vos estás hablando es de sabiduría. La Exacto. sabiduría está en el hemisferio derecho. Y en el hemisferio derecho tenemos la clave y las respuestas para encontrar todas las soluciones a los temas que necesitamos. En el hemisferio derecho navegan, se guardan las emociones y se guardan todas las heridas, los momentos traumáticos de toda nuestra existencia. Entonces, si nosotros hacemos un tipo de terapia como la que yo propongo, que es a través de estados de relajación del cuerpo, con los ojos cerrados, poder navegar heridas, poder navegar y revivir situaciones traumáticas de tu vida, el edificio rígido cae solo, las creencias se rompen solas. Y ahí, una vez que uno limpia, al revivir el dolor, el miedo, que todos lo hemos vivido, la ira, el odio, la soledad, el vacío existencial, el desamparo, el abandono, cuando nosotros podemos ir a esos momentos y los podemos revivir, allí es cuando se desploma esta creencia rígida que nos condenaba a vivir de una misma Así es. manera y viene solo el aire libre. Solo se transforman las emociones porque al sacar ese lodo de lo que son las emociones más densas, como todas las que nombré recién,
automáticamente viene la liviandad de las emociones como la expansión, la paz interior, el fluir, la alegría, la liviandad. ¿Por qué? Porque viene sola. Si yo barro todo un dormitorio, un cuarto que está todo sucio con telarañas, y yo me dedico a meterme adentro de ese cuarto, a tirar lo que no sirve, a limpiar el polvo, bueno, voy a estornudar, me voy a llenar de polvo durante 3 o 4 días. Pero cuando yo termine de limpiar todo, voy a disfrutar del espacio. Entonces, claramente que el trabajo emocional requiere de valentía, porque es incómodo, porque es sucio, porque es doloroso, pero siempre uno lo que hace es encontrar después el despeje, la paz, la famosa paz interior de la que todos hablan y nadie sabe cómo alcanzar. Se alcanza metiéndote en tus tormentos, metiéndote en aquellas heridas y reviviéndolas para identificar cuál es el rol que tuviste que usar para sobrevivir. ¿Cuál fue ese personaje que adoptaste para poder transitar la vida tal cual era y tenías? Así es. Yo soy fielmente a las personas que incluso, las personas carecen mucho de propósitos. Y no simplemente es que carezcan de propósitos, sino que carecen de intencionalidad. Y es que cuando tú estás hablando aquí de dolor, emociones arraigadas, patrones de comportamiento, no sé si tú has escuchado la regla de 5 segundos. No, No, es un libro, se llama La regla de 5 segundos, lo hizo Mel Robbins. Es una conferencista estadounidense. Ella menciona que si tú estás en un ataque de estrés, de dolor, de abrumación, de hostilidad, tú cuentas 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, lo que sucede es que ese estrés, esa emoción arraigada, se pasa a tu corteza prefrontal. Pero esa emoción, ese estrés, ese estímulo, ese neuroquímico que incluso puede ser el del miedo, el de la cortisol, que es el neuroquímico del estrés, se pasa a tu corteza prefrontal. Y lo que sucede aquí es que la corteza prefrontal es la que te permite tú elegir, pensar de ti, y es la que ejerce una función cuando tú estás pensando, cuando estás tomando una mayor elección. Incluso, entonces, cuando las personas están en ese momento de hostilidad, es que empieza a surgir su reprogramación. Es como cuando una persona ha tenido acontecimientos en su vida muy graves, que simplemente tienen 5, 6 años pensando en lo mismo. Y ellos se preguntarán, ¿por qué cuando yo pienso lo mismo, surge como esa emoción que yo también sentí anteriormente? bueno, Y no lo entienden. porque nosotros marcamos hitos, ¿no? Como si fueran postes a lo largo de nuestra vida. Nosotros venimos a esta vida con una gran herida que es la que espiritualmente nos va a invitar al aprendizaje, ¿no? Este es un Así es. camino, la vida es una experiencia para ser conquistada, o sea, si yo vengo a conquistar mi humildad, si yo vengo a conquistar mi autoseguridad, si yo vengo a conquistar, superar mis miedos para poder sentirme valiosa, bueno, lo que fuere que cada uno de nosotros viene a aprender, ahí nos metemos el cuerpo espiritual, lo que hace es generar las escenas y los escenarios necesarios para que nos encontremos una y otra vez con la misma piedra. Así es. Entonces, como los cuadros y los recortes escenográficos que vamos a percibir van a tener que ver con la misma herida que se va tocando. Recuerden lo que recién dije de los mojones. Los Entonces, postes. por ejemplo, estos postes, cada vez que me hagan sentir desvalorizada, si yo vengo a aprender a darme valor por mí misma, voy a vivir muchas experiencias y muchos escenarios repetidos donde diferentes grupos humanos me van a desvalorizar. Mi jefe que no me va a reconocer, mis hijos lo mismo, voy a sufrir de bullying. Entonces, las escenas no son importantes en sí mismas, sino que lo que es importante es qué me generan como emociones. Así es. Muy Entonces importante. volvemos de nuevo a la esencia. Lo que primero se instala es la emoción, luego viene el pensamiento. Entonces, ese sufrimiento al cual yo no le doy lugar porque lo que hago es negarlo, por eso el pensamiento no está allí, porque yo lo estoy sufriendo, pero lo único que hace mi cabeza es defenderme disociándome.
dejando la Así, emoción lo más profundo posible y poniéndose en activación de cómo utilizo un recurso para salirme de esa hostilidad. Pero la cabeza nunca nos da la respuesta. Al contrario, nos hunde más, porque como vos decías, todo el tiempo me pongo a pensar sobre lo mismo. No me quiere, no me acepta, ellas se fueron y me dejaron sola, ¿no? Toda esta cosa que todo el tiempo me resignifica cuando no soy aceptada. exacto. Entonces, volvemos a la herida principal. Cada uno de nosotros tiene una gran, gran herida y tenemos que hacerla consciente. Y para hacerla consciente tenemos que ir a los momentos más traumáticos de nuestra vida y vibrar la emoción, sentirla en el cuerpo, llevarla a flor de piel. Así es. Sí, esto es, en verdad, es muy importante. Todas las personas que están conectadas, lastimosamente no hay tan siquiera 100 personas que estén escuchando esta hermosa información. Una persona que ha vivido en sí misma todo ese tipo, incluso de esas experiencias, ¿cierto? Ah, o sea, absolutamente. Así es. Yo he creado esta teoría de pensamiento a partir de mis vivencias. Tengo una sensibilidad muy, muy grande. Eso me ha costado, bueno, sentirme al desnudo, sentirme muy frágil frente a muchas situaciones que yo consideraba hostiles, pero por mi hipersensibilidad. Entonces, a partir de reconocer mi camino de las emociones, es donde pude dibujar y escribir esta teoría de pensamiento, a los cuales invito en mi Instagram, hago terapias en vivo, hay como 14 sesiones, donde lo que hago durante la primera media hora es explicar un tema como la crisis, la soledad, las emociones, el abandono, y después hago todo un ejercicio vivencial de cómo desactivar eso de nuestro campo emocional. Porque es como decir, bueno, pero queremos entender lo que haces. Bueno, allí lo pueden vivenciar. Y en este año tan particular, de este cambio tan abrupto, las personas se han encontrado principalmente con mucho miedo y angustia. Entonces me pareció que era una hermosa herramienta para poder ofrecerle a todo el mundo, para que realmente pudieran aliviarse de algo tan tormentoso como lo que estaban pasando algunas personas en esta vida. Lo que les quiero decir, que me parece muy importante con esto de las emociones frente al cambio, es que los cambios nunca vienen a destruirnos. Los cambios solo vienen a romper lo que ya no nos hace falta. Así ¿Por es. qué? Porque hay algo existencial que nos invita a vivir. Está dado que venimos a superar los escollos. ¿Por qué? Porque es una experiencia en esta tierra de esa manera. Entonces, frente a esta ola, frente a este cambio tan grande que estamos viviendo ya hace muchos, muchos meses, si se llevó tu trabajo, si se llevó tu pareja, si se llevó un ser querido porque falleció, cuanto más rápido entendamos que era parte de la edificación dura que tenemos que dejar ir, más rápidamente vamos a poder observar entre los escombros con qué nos vamos a quedar, qué vamos a atesorar, que va a ser esencial. Y Sí, pensemos en un terremoto, queda lo esencial. Pensemos en un incendio, queda lo esencial. Perdemos casi todo. De hecho, aprendimos a estar con muchas menos afectos cerca, con muchos menos vínculos, aprendimos a estar más con nosotros, aprendimos a alimentarnos desde lo esencial, aprendimos a comprar solo lo que nos hacía falta. O sea, este gran cambio nos ha despojado del maquillaje, de los oropeles, de lo que no hacía falta, para poder encontrarnos realmente con lo esencial. Y a así partir es. de lo esencial, que principalmente nos ha encontrado una marea emocional de mucho miedo, cuando podemos superar ese miedo, haciéndolo consciente, lo llevamos a flor de piel y nos deshacemos de él. Así es. Y lo que yo quiero, es muy importante eso, sí, porque bueno, en este momento ya tenemos más prioridades, ya sabemos qué es lo más importante, aunque siempre hay un sinnúmero de personas que sigue su vida normalmente como la tenía antes. Y quiero aclarar algo. Hay personas que dicen y son fielmente creyentes de que todo va a volver a la normalidad. Y yo pienso que nada va a volver a la normalidad. No, Todo se va va a a ser crear una diferente. nueva normalidad. Así es. La Una nueva normalidad normalidad va a tener que ver con lo esencial, va a tener que ver con el todo, todos en red. con lo Eh, prioritario. Nosotros venimos de una era muy individualista y ahora se va a generar una era en red. Por eso las redes tienen un papel preponderante, igual que la tecnología, que obviamente siempre hay un grupo que la utiliza para hacer daño,
pero principalmente esto nos tiene que servir de herramienta para estar todos comunicados. Ni más ni menos lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. Así es. Es poder cruzar dos comunidades que piensan diferentes, que son diferentes y sin embargo encuentran puntos en común. Puntos en común son todas estas emociones que este año no nos distinguieron. Todos sentimos lo mismo. Momentos de miedo, momentos de angustia, momentos de incertidumbre. No importaba de qué color, de qué altura, de qué forma, si vivíamos en el frío o en el calor. Nos unió en red. Todas las personas del planeta vivimos lo mismo. Así Es es. un fenómeno, es un evento inolvidable por las décadas que vengan por delante, y para los que ya hemos vivido varias décadas, nunca hemos visto un fenómeno parecido a este. Por eso no va a haber más la normalidad que traíamos. Ya no está existiendo, ni se va a volver a formar. Por eso es importante que las emociones no nos obstruyan la posibilidad de creatividad, de que entendamos que cuanto más lloramos los escombros de los edificios duros e inflexibles que teníamos, menos vamos a poder ver lo nuevo, la edificación nueva, casas más bajas, tal vez con materiales más amables, tal vez en lugares que no fueran las grandes ciudades, volviendo al bienestar, volviendo a la tierra, volviendo a los cultivos, volviendo a lo rico, a lo que nos hace bien desde el alma. Entonces, va a haber una nueva normalidad que ya se está empezando muy lentamente a forjar mientras se Claro. termina de morir, y quiero utilizar esta palabra que es fuerte, pero es así, que se termina de morir lo que ya no nos corresponde, lo que ya no es parte de este planeta. Así es. Es algo muy importante. ¿Sí? Nada va a volver a la normalidad. A la vieja Cuando, normalidad. así es. Va a haber una nueva Cuando, normalidad. cuando todo esto comenzó, yo le mencionaba a las personas que tengan el valor, que así como se construye una casa, así puedes construir nuevamente tu vida. O si hay muchas personas que son fieles a buscar lo que realmente ellos son. ¿Entiendes? Entonces, hay dos opciones. O reconstruyes tu vida o buscas la persona que realmente tú eres. ¿Cuáles son tus cimientos? Pero para eso se necesita una fuerte intencionalidad. Totalmente. Las personas creen fielmente que el crecimiento es automático, que el crecimiento te va a venir a tocar la puerta a ti, te va a decir, oye, tú necesitas un cambio, tú necesitas cambiar tus pensamientos, necesitas cambiar con las personas con quien te juntas, Sí, necesitas total. cambiar tus hábitos. La mayoría de las personas que me dicen, no, yo quiero ser más disciplinado, pero no se enfocan en los hábitos, solamente se enfocan en la disciplina, pero no en los hábitos. Los hábitos Total. te dan el resultado de la disciplina, la constancia, la persistencia. Pero la gente eso no lo entiende. La gente no se hace consciente. Pero este cambio les va a obligar a encontrar de nuevo esos hábitos esenciales que son tan importantes para existir. La Así buena es. alimentación, la tranquilidad, el ocio. Se ha perdido la importancia que tiene el ocio, la contemplación, la quietud. Veníamos a un ritmo de una aceleración insana y ahora todo se aquietó de una manera brutal para que luego nazca otro nuevo ritmo interior. Y vamos a tener que ser muy conscientes de sostenerlo en nuestras vidas. Y si no somos conscientes, de afuera nos lo van a arrancar, con lo cual va a ser mucho peor, porque Así este es. cambio se va a imponer sobre nuestras voluntades. Es un cambio que vino para quedarse y estamos empezando a hacer nacer una nueva normalidad. Entonces, Así no es. tenemos que sentirnos inseguros, no tenemos que sentir miedo. Lo que tenemos que sentir es, si podemos, luego de que nos liberemos de todo nuestro dolor, de lo que hemos perdido, o sea, hacer un duelo consciente de ese vínculo, de esa relación que ya no tengo, de esa amistad que perdí, de este pariente que falleció, de este trabajo que perdí, porque obviamente que eso es durísimo y no estamos haciendo pequeño semejante evento. Pero al ser Así es. conscientes y dejarlo ir, podemos entonces recibir lo nuevo cuanto antes. Cuanto más rápido dejo y suelto lo viejo, más rápido genero el vacío de la oportunidad para que algo nuevo venga a mi vida. Si sigo Así es. llorando lo viejo, sigo mirando para atrás,
Y si sigo mirando para atrás, no puedo ver lo nuevo que hay ahí, enseguida, que tiene que ver con que realmente te preguntes si este cambio se llevó a algo verdaderamente que ya no querías. Si realmente eras feliz en ese vínculo o en ese trabajo o en ese lugar donde vivías. Si realmente era lo que querías. Y estoy segura que no era lo que querías, que lo tenías por miedo, que lo tenías porque te hacía sentir seguro o porque venías con la inercia de decir, bueno, es lo que conozco. Ah, es lo que conoces, te dijo la vida. Bueno, voy a rompértelo en 1000 pedazos y te voy a obligar a que lo sueltes. Entonces, cuanto más flexibles estamos, menos se cae nuestro edificio y más senderos podemos seguir. Pero Así es. lo que nos va a quedar es lo esencial. Bueno, dijiste una palabra súper importante, ser flexible. ¿Entiendes? Lo que le acontece a las personas, pienso yo, es que son flexibles con las personas que no les suman, que simplemente les restan, que las dividen de su sueño, de esos anhelos que quieren contemplar en su vida. Esas mismas personas los separan de su intencionalidad, los separan de su objetivo, hacen incluso tener objetivos al azar, objetivos que simplemente son a corto plazo, que se van desvaneciendo con el tiempo y que quedan vueltos en el nada. Yo siempre también he pensado que hay personas de principio que solamente se quedan en el inicio y no contemplan el camino, no contemplan, porque para mí no existe siempre un final. La meta, la satisfacción, esa hermosa autogratificación hacia los demás me hace sentir ese estímulo hermoso a mí mismo, ¿vale? Porque, bueno, ahora en esta situación las personas ya son más colectivas, incluso están muy rígidas porque la mayoría de las personas ya perdieron su trabajo, están rígidas, pero conocerse a sí mismo, tener esa hermosa intencionalidad, nos vuelve dinámicos en vez de estáticos, nos vuelve flexibles en vez de rígidos, nos pone en movimiento con dirección, porque muchas personas se están moviendo, o sea, se están moviendo, son como una hamaca, o sea, tú te sientas en una hamaca, bien, perfecto, empieza a mecerme, pero no se mueven a ningún lado, siempre llegan al mismo punto. Y es porque las personas somos adictos a esas emociones. Incluso esas emociones, o sea, las utilizamos como pretextos, como tú venías diciendo. Bueno, yo tengo yo soy un mártir, yo me condeno, yo me castigo porque no tengo el suficiente trabajo, porque mi jefe no me da un puesto que yo merezco, pero la vida no se basa tanto en merecer. Está bien que tú merezcas, porque eso tú lo puedes concebir en tu mente, pero tienes que tener la intencionalidad, la ejecución. Yo siempre he conocido personas que dicen, yo me merezco una vida mejor, una relación mejor, relaciones sólidas, una hermosa confianza, sentirme autosuficiente. Está bien, pero ¿qué estás haciendo para tú sentirte autosuficiente? ¿Estás leyendo más? Y si lees, estás poniendo en práctica esa información para que te dé entendimiento y a través de la experiencia te dé mucha sabiduría. Lo que sucede es que simplemente nos concentramos en pedir, nada de accionar, pedir, nada de ejecutar. ¿Entiendes? Eso Bueno, es el problema. pero es muy Sí, adelante. interesante porque en el pedir está puesto el hemisferio izquierdo para cubrir una necesidad. Exacto. Entonces, esto es muy vicioso y esto hace que no seas protagonista, sino que seas una persona totalmente receptiva y quieta y que todo te tenga que proveer desde la afuera. Nosotros ya vivimos lo que son muchos, muchos años proveyéndonos desde la afuera. Esta cosa de comprar, 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 abastecernos, abastecernos, no conformarnos con nada y ir por más, por más, por más, por más. Ya lo hemos experimentado y nos trajo Así es. hasta aquí, hasta esta locura donde después todo se aquietó, donde hemos destruido el planeta Tierra, lo hemos intoxicado, hemos arruinado las aguas, hemos lastimado animales inocentes, hemos generado focos de incendio por todo el planeta. ¿Por qué? Porque queremos más, estamos voraces por quedarnos con todo. Y el planeta dijo, se acabó. Entonces, toda esta bola de fuego, este terremoto, esta pandemia, lo que hace es que tengamos la gran, gran oportunidad de hacer consciente la voracidad y la aceleración con la que veníamos para
poner metas, banderas de llegada, donde no nos importaba de qué manera ni el proceso. Lo único que queríamos era llegar para agarrar más, 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 más. ¿Para qué? Para tapar ese vacío enorme existencial que estábamos teniendo. Que Exacto. lamentablemente, por más que le pongamos millones de cosas, va a seguir siendo igual. Después de todo este año donde empezamos a encontrar las emociones que nos generan los cambios, que son el miedo, pánico, el terror, la incertidumbre, la soledad, la desesperación, la depresión, la angustia, que es claramente, es una emoción sana, neta y en equilibrio y lógica de cuando viene algo totalmente contrario a la inercia que nosotros llevábamos. Veníamos con mucha aceleración y nos encontramos con la misma aceleración, pero chocándonos. Así es. Volamos por el aire. Entonces, claro, primero algunos que venían muy inconscientes quedaron como perdidos, ¿no? Como cuando uno se choca con un auto de frente y ambos van a 160 kilómetros por hora. No queda nada. Cuando uno sale despedido del auto o del airbag o de lo que sea, uno trata primero de tratar de entender qué sucedió. Nos Sí, pasamos ser muchos consciente. meses con la generación de emociones frente al cambio de, eh, de sentirnos desconcertados, de sentir incertidumbre, de sentir que no teníamos el pie firme. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a conectarnos con cada una de esas emociones y les damos lugar, las vamos limpiando de adentro nuestro. Y cuando Así es. limpiamos, 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 empezamos de nuevo a entender y empezamos a tomar conciencia. Y cuando tomamos conciencia, dejamos la bandera de llegada para siempre. Nuestra única bandera de llegada va a ser cada paso que damos en el proceso de vivir. Nos van a importar mucho más los tránsitos que los puntos de llegada, porque vamos a valorar lo que vamos aprendiendo a medida que vamos andando. ¿Qué nos dejó este vínculo? ¿Qué me dejó este trabajo que perdí? ¿En qué posición me ponía? ¿Qué sentía yo cada día cuando iba a ese trabajo? Hay algo muy fascinante que está sucediendo en este año que tiene que ver con la creación de nuevos oficios, la creatividad de Sí, la gente para subsistir, para generar recursos. Eso es creatividad pura. Eso es lo que se nos pide para decir, bueno, a ver, y yo lo que encuentro es que cuando la gente se vuelve creativa, se empieza a conectar con sí misma sí, y empieza a sentir que la vida de nuevo tiene sabor, tiene diversión, tiene tiempo libre, donde ya no me interesa generar tanto y vivir esclavizada en un trabajo, sino achicar gastos y poder trabajar de algo que me deje tiempo libre. El tiempo libre va a ser la gran riqueza y la vamos a entender por fin a partir del año que viene. Cuando todo este berenjenal de crisis, de pandemias y todo se aplaque un poco para febrero o marzo del año que viene, vamos a empezar a entender qué es lo que quedó de este gran terremoto, de esta gran marea que pasó y cómo nos vamos a reubicar desde los recursos que pudimos despertar, ¿no? Desde este polvo que le pudimos sacar a todo esto que estaba tan guardado en el ático, en así la es. guardilla o en el sótano, y que de repente decimos, wow, yo amaba hacer esto creativo, amaba leer, ya no tenía tiempo para encontrarme con mi familia, Así no es. tenía tiempo para hablar con una amiga que quería, un amigo que Se quería, sacudieron. porque no había tiempo. Así es. No, bueno, yo pienso, hay gente que lucha con el tiempo, bastante. Hay gente que dice que el tiempo es una amenaza. Y cuando tú piensas que el tiempo es una amenaza, tú le envías un mensaje a tu cerebro. Entonces, cada vez que tú te sientes corto de tiempo, empiezan esos neuroquímicos, el estrés, la cortisol te va abrumando, incluso va dando muchísimo miedo, que es el neuroquímico de la adrenalina, que es igual al miedo. Por eso es que yo siempre digo, no marches mal con el miedo, no lo combatas, porque es el mismo neuroquímico similar al de la adrenalina, el que te da vigorosidad, energía, fuerza, porque eso hace parte y es algo muy importante de la ciencia del cuerpo, porque si tú tienes vitalidad, fuerza, energía, tú puedes aumentar tu capacidad, ¿entiendes? Porque hay muchas personas que están tendidas en una cama, pero mientras personas que tienen la hermosa oportunidad de brindarse a sí misma,
una autogratificación, no egoísta. Pues Claro, y de cuando, empezar a conocerse, ¿no? Porque lo que nos permitió todo este tiempo también es explorar campos nuestros que desconocíamos. así es, Ahora, siempre uno tiene las dos opciones de tener el entusiasmo y las ganas de, o, por otro lado, emociones que aparecen frente al cambio de desgano, de depresión y de tristeza crónica. Entonces, esto es parte de lo que también está sucediendo. Entonces, si las personas me preguntan, bueno, ¿y qué hago con todas esas emociones? Yo les voy a decir algo que les va a resultar incómodo, pero que claramente los va a sacar de allí. Sientan las emociones. Cuando estás triste, concéntrate en la magnitud de esa tristeza y lo que te provoca en el cuerpo físico. Y vas a ver que no lo van a sentir en los neurotransmisores ni en el cerebro, los van a sentir en el cuerpo. Las piernas abrumadas, presión en el pecho y en la garganta, cabeza pesada, espalda que ya no da más. Entonces, cuando nosotros podemos habitar las emociones, tristeza, angustia, ansiedad, depresión, que son muchas de las emociones que está viviendo la gente que ha perdido cosas y que no sabe para dónde salir, que se siente muy desconcertada. Eh, una de las herramientas, como antes les decía, es lo que yo les doy y les ofrezco libre, es terapia en vivo, que es el explorar emociones, pero entender que si no seguimos sacando de adentro nuestro este lodo, seguimos haciendo el esfuerzo sobrehumano de viajar con el lodo así y es, de, en vez de tener nuestro peso específico del cuerpo, tener mucho peso extra por toda la tristeza, la pena, el sufrimiento, el enojo, el dolor que estamos viviendo. Y la vida realmente se vuelve muy apagada y aunque vos quieras tener ganas de entrenar y aunque vos quieras hacer algo por vos mismo, hay algo que no te lo permite. Entonces, tenemos que evaluar los dos mundos del cambio. El que puede, como vos decís, desde un lugar positivo reinventarse, ser creativo, ponerle todas las ganas para, y también contemplemos en esta charla los que realmente no pueden, los que casi no se pueden levantar, los que se así es, sienten absolutamente solos y perdidos. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Se las ofrezco libremente ya, como les expliqué recién en terapia en vivo. Y otra respuesta es, acompañen el sentir, no lo nieguen, no lo tapen, no quieran sobreadaptarse, porque eso también es una trampa. Si yo siento una cantidad de tristeza muy grande y digo, no, 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 bueno, tengo que comer algo rico y tengo que salir a correr, lo estoy negando, así es. no lo estoy subsanando. Incluso cuando estamos negando ese tipo de emociones, evadimos, o sea, nublamos nuestra conciencia. Y cuando uno nubla nuestra conciencia, nubla la intencionalidad para uno poder adaptarse. Porque yo creo fielmente de que si tú te adaptas, tú cambias tu percepción. Pero si tú te mezclas, ya tú vas con, ya tú pierdes la conciencia. Trata de hacer absolutamente algo distinto. No la coges. ¿Vale? Pero es Obviamente no lo maravilloso lo vas, que vos decís. así es, Perdón, sí, obviamente no lo vas a coger 1, 2, 3, 4 años. Por supuesto que no. Los seres humanos nos debemos de dar un permiso de acoger simplemente una emoción. ¿Estás triste? Identifica por qué tú estás triste. ujú. Inclusive proviene de estar dándole respuestas a mis padres y ni siquiera yo tengo tiempo para poder responderme las mías. Le estoy brindando tiempo a una persona que ni siquiera me valora y no me estoy brindando tiempo a mí para yo conocerme a mí mismo, porque fielmente es que si tú te conoces a ti mismo, tú ves valor contigo mismo y vas a apostar a ti. Lo que sucede es que la gente no apuesta a sí misma, piensa que no tiene las capacidades y por supuesto que sí. El potencial para mí no es medible, el potencial para mí es algo que no le da ese total significado. Las cosas, Decías algo muy importante. Sí, termina tu idea. las cosas, lo que suele hacer la gente es que dejan que las circunstancias, las personas, los acontecimientos, su trabajo, le transmitan un significado y es donde ellos acogen ese significado. Es que ese significado que les abruma, sienten tristes, hostilidad, ansiedad, depresión, incluso
los conlleva hasta el suicidio, relaciones abrumadas, relaciones que están muy limitadas y ya no, uno no ve la posibilidad, pero tampoco deja de lado esa experiencia muy abrumada, ¿vale? Entonces, acogemos ese significado. Y yo creo fielmente de que tú debes de darles el significado a las cosas. Lo que yo decía anteriormente al live, y que hice con una excelente persona, estábamos platicando de mentalidad. Y yo mencioné, estaban haciendo un experimento que en 2 hospitales. El primer hospital le preguntaron a las personas que hacían aseo que cómo se sentían con su trabajo. Ellos dijeron, me siento abrumado, siento que merezco algo más. Siento que merezco algo más, perfecto. Entonces fueron a otro hospital y le preguntaron a las mismas personas que ejercían la misma labor que las otras personas que también se les preguntó y ellos mencionaron, me siento satisfacido, gratificante, amo lo que hago. Y le preguntaron por qué. Porque yo no dejo que mi trabajo me dé significado a mí. Yo le doy significado a mi trabajo. Y eso es lo que pasa con la gente. Bueno, pero ahí hablas de 2 cosas que son muy importantes. La adaptación, ¿no? Que es una de las inteligencias claves para que nosotros podamos vivir. Y para Así eso es. hace falta soltar. ¿Qué tengo que soltar? Lo que me nombra, lo que me pone en un lugar, lo que me clasifica. Tengo que soltarlo. Y tengo que Así es. entender qué me está ofreciendo mi aquí y ahora. Si mi aquí y ahora es esencial, tengo que volver a mi esencia. Si el medio me habla de frío, me tengo que abrigar o tengo que observar cuál es la temperatura que me está, que estoy sintiendo para adaptarme. Entonces, Claro. el medio es el que propone, y en este año más que nada, el medio nos está mostrando algo. Cuanto más rápido y más inteligentemente nos podamos adaptar, mucho mejor lo vamos a pasar. Y la primer palabra que nos permite adaptarnos al cambio es el soltar. Si yo suelto lo anterior, rápidamente puedo abrir mis manos y mis brazos para que venga lo nuevo y Exacto. adaptarme rápidamente. Ahora, si mi mente, si mi cerebro, si mis viejas formas me atan a lo que no quiero soltar porque yo quiero que se siga plasmando en mi vida, y eso no está. Yo quiero que mi vida siga siendo lo mismo. Quiero que lo que yo tenía con este vínculo siga siendo un estado de enamoramiento. Quiero que mi trabajo siga siendo lo que fue al principio. Ya no lo es. Entonces, si vos no lo soltás, te arrastra consigo. Y otra cosa que decías, que es muy interesante porque nosotros venimos a este mundo y en el momento en que venimos a este mundo nos nombran. Nuestros padres nos dicen si somos amorosos o si lloramos y los molestamos o qué hice para que vengas vos que nos viniste a separar, que sos un clavo, que no sé para qué te... Entonces, la primera palabra y la primera cosa que recibimos como estímulo es la mirada, lo gestual de nuestra madre y la voz, la palabra. El lenguaje, muy importante. Porque si nos desvalorizan, claramente la etiqueta que vamos a tener sobre la frente es la desvalorización. Si nos Claro. dejan, si nos abandonan, ya. Entonces, lo que vos decías como motivación, hablaba de una persona bien plantada, una persona en eje, una persona que estaba tan conectada con sí misma que no le interesaba lo que dijeran de ella. El trabajo era digno, ¿por qué? Porque ella era digna con sus elecciones, sea cual fuera. Así Siempre que es. uno se siente digno de elegir, uno es libre. El problema es cuando no elegimos. Cuando por miedo, siempre es por miedo, nos quedamos en vínculos que nos tiran abajo, que nos pueden llevar, como vos decías, al suicidio o a una enfermedad psiquiátrica, o un trabajo que añoramos, lo que fue ese trabajo, lo que sucedió hace 10 años, hace 20 años. Entonces, no podemos ver dónde estamos. Esto es clave. Es dejar de necesitar. El ser humano vive pidiendo, vive exigiendo que la vida le dé algo, como si la Quejándose. vida fuera una proveeduría. Sí. Y la vida solo es el reflejo de tu interior. Si tu interior siente que es pleno, la vida va a ser plena y va a ser meritoria y vas a estar bien donde estés. Adentro de tu casa encerrado,
viajando por el mundo, con 1000 amigos o con un amigo, con pareja o sin pareja, con trabajo o sin trabajo. ¿Por qué? Porque vas a entender qué está pasando por dentro tuyo. Vas a ser consciente de qué proceso estás viviendo hoy, ¿para qué? Bueno, posiblemente sea un proceso de duelo. Muchas personas este año, en el cambio, lo que sienten es duelo. El duelo significa que tienen que despedirse de algo que ya no les pertenece, con lo Así cual es, ya no comparten tiempo físico. Entonces, cuanto más rápido hagas el duelo, cuanto más rápido sueltes, mucho más rápido dejamos venir lo nuevo y las oportunidades son lo nuevo. Yo conozco muchísima gente que ha conseguido trabajo en pandemia. Quiere decir que es solo una cuestión de actitud. Pero, así es, ¿cómo logramos la actitud? Desechando la densidad de las emociones que nos tiran abajo, haciéndolas conscientes. Si así yo puedo es, sacar mis piedras internas, si yo puedo liberarme de mis mochilas, si yo puedo sacarme el humo de la cabeza y la densidad de mi corazón, y para eso tengo que hacer un trabajo muy valiente, un trabajo muy consciente, un trabajo de reconocimiento de la vibración emoción dentro mío, yo puedo empezar a sentirme libre. así Estamos a es. poquitos minutos de que se termine, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, o sea, y por último, en verdad, que hablas de actitud. Necesitas, cuando uno habla de actitud, necesita reformar su carácter. Muchas personas tienen un carácter débil, un carácter flojo, pero, y quieren cambiar su actitud, creen firmemente que quieren obtener una actitud ganadora, una actitud positiva, pero no se conocen tanto para definir cuál es su carácter, cuáles son esos cimientos, si están agrietados o si Ujú. están firmes. Pero bueno, eso se trabaja a lo largo de la vida. Lo que también tenemos que dejar de lado es esta palabra éxito, ¿no? Como llegar a una meta es el éxito. Esto no Exacto, es una carrera, porque la carrera lleva toda nuestra vida. Y toda nuestra vida nos lleva a conocernos. así Nosotros no es, nos conocemos en 1 año y medio, en 3 años, nos conocemos a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque vamos pasando por diferentes paradigmas que nos brindan diferentes experiencias. Y en cada paradigma y en cada experiencia y en cada vínculo y en cada experiencia laboral nos nutrimos de algo que es propio de esa experiencia. Y después eso, cuando ya nos nutrió y ya nutrimos, tenemos que soltar para que venga otra cosa. Si podemos entender que la dinámica es esta, vamos a tener la actitud correcta, que es una actitud de aceptación del ritmo, que el ritmo no lo manejamos nosotros, lo único que sí manejamos es la búsqueda interna. Y cuanto más búsqueda interna tengamos, más conscientes vamos a ser y más vamos a aceptar los cambios. Y así es, vamos, obviamente, a ser menos estructurados y mucho más flexibles. así es. En verdad, me ha impresionado demasiado lo que tú estás diciendo. Y para ya finalizar, nuestra vida está en desorden. Eh, la mayoría de las vidas están en desorden, están en hostilidad, depresión, están tristes, quieren más, están en desorden y están fielmente dominados por el ego, egocentrismo. Y si quieren potencializar su vida, no quieren que otros más lo hagan, no quieren saber sus secretos. Pero obviamente el éxito que no es marchitado, que el éxito que no es marchitado, el éxito que realmente sí es éxito, que se enfoca más en los demás que en sí mismos, es un éxito verdadero. Pero las personas que tienen un éxito marchitado, que simplemente es a corto plazo, se les pasa así, no tienen satisfacción, solamente tienen una nublada satisfacción inmediata, porque ellos creen que ya están a gusto, creen que ya lo consiguieron, pero esto a medida el ser humano siempre tiene que estar en constante aprendizaje. Y si tú estás en constante aprendizaje, tu vida no puede estar en desorden. Tú puedes cambiar tu vida, puedes estar en el desorden, pero la puedes poner en orden a partir y simplemente de una decisión. Elige. El tema también es entender que la vida es desorden, orden, desorden, orden, desorden, Así es. orden. Cada Altos y crisis, bajos. cada cambio es, como explicábamos al principio, es romper lo que tenemos para que venga algo nuevo. Y Así ahora es. vamos a tener que instalarnos en la flexibilidad, porque la vida ahora va a ser muy diferente a como era. Antes estábamos acostumbrados a las viejas estructuras que duraban 100 años. Ahora nada va a durar ni siquiera un año. Todo va a ser todo el tiempo muy ágil, muy
muy liviano, muy movedizo, y ese va a ser un nuevo equilibrio, la nueva normalidad. Entonces lo importante es que no nos angustiemos si algo se desordena, porque es parte del equilibrio. Exacto. Desorden y orden son el equilibrio. Acoger esas emociones, claro, así Así es. es. Y a Mira, yo, vibrarlas. yo he visto a personas que dicen, bueno, el negativismo es malo, el pesimismo es malo, la frustración es mala. Entonces yo me voy a negar a sentir frustración, negativismo, estar abrumado. Esa no es la idea. Somos No. seres humanos. Mientras más tratemos de estar rígidos y estar con ese pensamiento de que somos fielmente y que tenemos la posibilidad de dominar completamente nuestra mente, vamos a nublar nuestro crecimiento. Porque Sí, además simplemente, estamos negando las emociones, porque el exacto, negativismo, la depresión, el enojo, es parte de nuestra emoción. Y si nuestra emoción nos está mostrando eso, habla de algo que nos está generando un estímulo y nos está enseñando a poder superarlo. así es, Entonces, no podemos cerrar estímulos y apagarlos porque solo elegimos lo que queremos. así es, Los seres humanos estamos muy acostumbrados a tratar de elegir lo que queremos y tenemos que soltar esa idea de que solo lo bueno, no hay bueno ni malo, todo es un proceso y todo es interesante y todo es habitable y experimental. Entonces, dejemos de dividir. así es. En verdad me enorgullece a mí mismo porque estoy hablando con una persona de tu calibre, una persona que tiene una experiencia que solamente es, esa es una autoridad. Qué Bueno, hermoso, no, no es tanto. yo estoy en mi capullo, yo simplemente leo, incluso si es posible asesoro a personas que son totalmente gratuitas, le brindo estrategias de lo que yo he aprendido, de lo que yo he vivido. Solamente tengo 18 años, pero bueno, ¡Wow! sí, simplemente Sos muy 18 años. motivador, tenés muchas ideas, sos muy curioso, sos muy ágil y creo que es hermoso tu sitio, fue hermoso conocerte, fue hermosa esta charla, Igualmente, muy nutritiva también igualmente. para mí y me impresiona la edad que tengas porque la verdad que sos un motivador, sos una persona muy entusiasta y transmitís ese entusiasmo, así que yo te agradezco muchísimo esta Igualmente a invitación. ti, igualmente a ti, espero tener esa hermosa oportunidad. Gracias, gracias, gracias por brindar todo ese contenido. Se te nota que no te cohibes de absolutamente nada. Así que bueno, espero tener esa hermosa oportunidad. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, que Muchas estés gracias a bien. ti. Muchas gracias, Robert, que estés muy bien. Cariños Listo. Colombia, un Igualmente. abrazo profundo. Gracias. Chao. Un beso, un abrazo.